Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es un lujo de tenerlo a un amigo, un colega que ya nos ha visitado muchas veces, un estudioso del ser humano, no solo como psicólogo, en filosofía, en fin. Jorge Schneiderman, desde Uruguay. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Susana. Como siempre, es un gusto reencontrarme contigo y con la nutrida audiencia de Sin Peros. Realmente un placer. Bueno, vamos a presentarte y hoy nos convoca un tema que a mí me encantó, más en este momento de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿no? El perfil humanístico y filosófico de Albert Einstein. Bueno, voy a presentarlo a Jorge muy brevemente. Es licenciado de la Facultad de Psicología de la Universidad Oriental de Uruguay, institución en la que ejerció la docencia en las cátedras de psicopatología en los hospitales psiquiátricos de Muslo y Vilar de Bo, historia de la psicología y psicología evolutiva. Participó en dicho ámbito en la organización de diversos proyectos investigativos y actividades vinculadas a la extensión universitaria. Egresó en diciembre de 1990 del curso de Historia de la Medicina del Departamento de Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. En 1991 hizo en el marco de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina su trabajo Freud de la praxis médica a las profundidades del inconsciente. Es egresado de diferentes cursos para graduados realizados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR. Es psicólogo clínico y desde 1990 practica la psicoterapia psicoanalítica de adultos. Fue docente de psicología evolutiva, de psicología del niño y psicología del aprendizaje en los institutos normales magisteriales María Stagnaro de Munar y Joaquín R. Sánchez, y en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica. Tuvo a su cargo en 2006 y 2010 la dirección del área de psicogerontología psicoanalítica y la coordinación de actividades académicas de la filial Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología. Se dedica desde la década del 90 a la investigación de los procesos sociohistóricos y los paradigmas epistemológicos que marcaron los orígenes del psicoanálisis y el movimiento psicoanalítico. Es autor y coautor de numerosos artículos y ensayos presentados en congresos y simposios académicos nacionales e internacionales, desde 1990 hasta la fecha. En 2021 participó en calidad de coautor de los libros El virus mata, nosotros también, El virus muta, nosotros también mutamos, el tomo 5 de la Trabajando en Pandemia, de la doctora Isla Katz, en el cual participamos los dos. Y Escuelas en Movimiento, también, otro editado por el equipo de investigación en psicoanálisis y educación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y hace poquito hiciste el prólogo de otro libro, que es La Escuela no puede sola, compilado por Mirta Iwan. En el 2018 se integró al equipo docente de la Cátedra de Judaísmo Iso Ayer del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. Es columnista de WordPress, Agencia Uruguaya de Noticias, de Mensuario de la Identidad de Uruguay y de Radio Sefará de España, y colaborador de numerosos medios periodísticos e instituciones culturales de Argentina, México e Israel. Entre el 2018 y 2021 desarrolló en Radio Nacional de Montevideo, en el marco del programa Vivencias,
el espacio radial se mantiene mano a mano y sin diván, que pueden igual escucharlo, aunque en este momento no está. ¿Sí? Bueno, muchísimas otras cosas, pero como digo siempre, mejor escucharlo al entrevistado que todo el currículum, ¿no? Bueno, a mí me pareció un tema fantástico, como dije al principio, en un mundo donde el humanismo parece que no se tiene en cuenta, ¿no? Y vos hablas de un autor que ahora en abril, ¿no es cierto?, se va a cumplir 62 años de su muerte. Él fue galardonado en 1921 por el Premio Internacional, pero aparte de sus trabajos en relación a las teorías de la relatividad que cambiaron nuestra manera de concebir el espacio, la energía y el tiempo, que llegaron a tener también repercusiones filosóficas, porque eliminó la posibilidad de un único espacio, que en esto también la tenemos a Borges, como hemos hablado en algún momento, que ya vas a volver a estar con Alicia Ardila, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los principios humanistas, éticos de Einstein? Porque vamos a ver después distintas frases de él que son maravillosas y con muchísima profundidad. Él le dio mucha importancia a la educación, ¿no? Entre otras cosas. Él decía que la educación es lo que queda después que uno haya olvidado lo que uno ha aprendido en la escuela. Pero te escuchamos a vos. Bueno, es un gusto hablar sobre Einstein, porque más allá de haber sido una de las figuras más carismáticas, icónicas, emblemáticas del quehacer científico de todos los tiempos, creo que es más que valioso el aporte que hizo en el plano axiológico, ¿no? Es una persona cuyo derrotero existencial no solo se vio signado por lo que era la búsqueda en el ámbito de una ciencia tan dura como la física, sino que trató de trascender justamente los límites del laboratorio, los límites que le marca de por sí esa disciplina para adentrarse en las profundidades del ser humano, ¿no? Una persona sumamente comprometida con su tiempo, una persona a quien le dolía la realidad que le tocaba vivir. No nos olvidemos que, bueno, sí, se va a cumplir ahora en abril 68 años de su fallecimiento, pero también en abril 98 años de su visita al Río de la Plata. Tuvo la deferencia de venir a visitar Uruguay, Argentina, recorrer distintos ámbitos académicos, universitarios, fue agasajado, dictó cátedra como era de esperar, tanto en Montevideo como en Buenos Aires como en Córdoba, ¿verdad? Y creo que bien vale rendirle tributo a su persona. En estos tiempos que, como vos bien establecés, se ha producido un descaecimiento de los valores, una pérdida de la brújula en que el otro, lo que representa el otro, se ha visto minimizado, ¿verdad? Minimizado por esta vorágine consumista, este deterioro de lo que ha sido, digamos, la convivencia. Y más allá de, bueno, de los avances y de todos los procesos transformacionales tecnológicos sobre los que hemos abundado en otras oportunidades, creo que estamos bastante lejos de contemplar las necesidades del ser humano desde la perspectiva espiritual, satisfacer sus necesidades emocionales. Y bueno, creo que el legado de Albert Einstein es un terreno feraz, sumamente fértil, para poder encontrarle sentido a esas cosas que de repente, las cuales de repente no reparamos cotidianamente, ¿no? La importancia de la contemplación, la importancia
del diálogo, la importancia del cara a cara, la importancia de, bueno, de desarrollar la capacidad de asombro, de poder enfrentar la vida desde una mirada de repente un poco más ingenua, para poder, bueno, así como él se maravillaba observando las estrellas, bueno, tratar nosotros también de maravillarnos con la riqueza espiritual, con todo lo que tiene para brindar el ser humano en estos tiempos. Sí, él decía, mire profundamente la naturaleza y usted entenderá todo mejor, ¿no? Es una de las frases, ¿no? Me pareció... Poder leer en la naturaleza un montón de cosas que a veces tratamos de decodificar racionalmente, y por ahí simplemente la explicación está a nuestro alcance, ¿no? Contemplando. Yo el otro día estaba repasando un poquito algunos textos de Byung-Chul Han, el reconocido y connotado filósofo surcoreano que desde hace muchísimos años reside en Alemania, y él hablaba de la sociedad del rendimiento, de la sociedad del cansancio, y hablaba justamente de esa pérdida de la capacidad de contemplar, ¿no? Y él insta a, bueno, a retomar esa actitud contemplativa frente a la vida, para encontrar la verdad a través de la contemplación, el regalarse tiempo, el poder de repente trascender los acotados márgenes que nos proporciona esta sociedad consumista, materialista, ¿no? Y eso es lo que hace bastante más de 100 años Einstein justamente preconizaba. La importancia de mirar hacia afuera, pero cuidado, también mirando hacia adentro, porque Claro, como vos... eso te iba a decir, porque Sí. justamente cuando él dice, trate de no convertirse en un hombre de éxito, sino trate de convertirse en un hombre de valor. Y hoy en día tenemos muchísimas tendencias, digamos, ¿no? Hace poco en la biblioteca, en una librería, mira, me salió mi inconsciente, de FNAC, en Barcelona o en Madrid, son estantes enteros de autoayuda. Entonces la gente compra cómo ser una persona de valor o una persona de éxito. Cuando vos recién acabas de decir que es un trabajo interior, ¿no? Es un trabajo interior. Digan cómo tengo que ser. Nosotros bien sabemos, Susana, que los cambios que uno quiere implementar en la propia vida no van a venir solitos de afuera hacia adentro, sino que sobrevendrán de adentro hacia afuera. Si no procedemos a ordenarnos internamente, no vamos a poder establecer un orden de prioridades y menos aún proyectarnos exitosamente en el buen sentido del término éxito. Recuerdo una frase de Kipling que a veces se le atribuye a Borges, que dice algo así como: el éxito y el fracaso, esos dos impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia. Y yo creo que esa es la concepción de éxito a la que debemos apelar. El éxito no es la capacidad del individuo de acceder a bienes materiales que desde lo estatuido se definen como éxito, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que estamos transitando por un tiempo en que se repara más en ser competitivo, cuando en realidad deberíamos enfatizar en la búsqueda de nuestra competencia propia, con nosotros mismos, tratar de ser competentes, ¿no? No ingresar en esa vorágine mecanicista como plasmó Chaplin en tiempos modernos, hace 86 años atrás, ¿no? Ese hombre en serie, ese hombre engranaje también, y tratar de ser nosotros mismos. Y no reparar en si el pasto del vecino está más verde, sino tratar de disfrutar el pasto que uno tiene en su propio jardín. Creo que hacia esos lugares es que, bueno, se dirigía Einstein, ¿no? Más No, allá, ¿sí? y cuando Einstein hablaba frente al totalitarismo, ¿no? ¿Cómo hiciste él en la libertad como valor esencial para mantener la dignidad y la buena vida, ¿no? Exactamente, porque él era un cultor del libre pensamiento, era un acérrimo enemigo, diría irreconciliable enemigo de todo pensamiento totalitario, fundamentalista. Él abogó siempre por el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación.
y tratar de conseguir una armonía entre los pueblos. El factor comunicacional y convivencial para Einstein eran más que relevantes. Él era científico, era filósofo, era comunicador también, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos, Susana, él tendría las redes sociales a full funcionando, ¿no? Porque para él era tan importante como cultivar la ciencia pura y dura, tratar de explicarlo, tratar de proporcionarle a las personas los insumos necesarios para que ese saber fuese asequible, ¿no? Él decía que si lo que tenía para explicar no lo podía entender su abuela o un niño chico, quiere decir que era infructuoso su intento por explicar la realidad. Y vaya si lo logró, ¿no? Por eso él, de hecho, te diré, mira, tuvo un gran colaborador que fue otro gran físico polaco, Leopold Ihlenfeld, con quien trabajó en Princeton, en la Universidad de Princeton en New Jersey, luego de su exilio a fines de 1932. Ihlenfeld decía que a Einstein le gustaba más que lo considerasen filósofo que físico. Pero no un filósofo, digamos, de raigambre especulativa, no adhiriendo a ciertas concepciones filosóficas especulativas que se ciñen a determinadas ideas o determinados núcleos de pensamiento, sino que un filósofo que no entendía la filosofía como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para poder comprender la realidad, para hacer este mundo más entendible, para poder desentrañar esos misterios que nos fascinan y nos asombran y poder compartir ese saber, ¿no? Creo que en ese sentido una actitud extremadamente altruista, ¿no? Un individuo que era un bohemio, era músico. Sí, Sabía era tocar el violín. violinista. Él encontraba solaz justamente cuando una fórmula o un algoritmo ahí no le resultaba demasiado amigable. Él, bueno, tomaba su violín y ejecutaba alguna pieza como para poder despejar la mente. Una persona realmente sociable, muchas veces caricaturizada justamente por ese desparpajo con el que se presentaba en los foros internacionales. Él podía ir al Albert Hall de Londres o al Lincoln Center de Nueva York con la misma ropa que de repente, no sé, escribía sentado bajo un árbol en su jardín. No le interesaban los protocolos, sumamente desprendido en cuanto a lo material y, bueno, extremadamente comprometido con la vida, Susana. Además, ¿cuál era el concepto de él? ¿Qué pensaba él del ser humano? Él, exactamente, un poco retomando, ¿no?, esa mirada filosófica sobre la vida y la realidad, él se alineó en determinado momento con lo que era el Círculo de Viena, ¿no? Eran un núcleo de filósofos que se autodenominaban positivistas lógicos o empiristas lógicos y que, bueno, se congregaron en torno a la figura de Rudolf Carnap, un filósofo de la ciencia sumamente importante, ¿no? Que desarrolló una tarea realmente maravillosa. Y bueno, ellos entendían que al ser humano había que comprenderlo, al ser humano había que darle herramientas, insumos para entenderse a sí mismo y por lo tanto no incurrir en esos lenguajes crípticos, en esas propuestas cuasi herméticas que no le permitían al ser humano crecer a partir de la filosofía, sino ser justamente cuestionado o interpelado por la filosofía. Él entendía que el ser humano debía interpelarse a sí mismo con las herramientas que disponía y, bueno, entender al ser humano como digamos, como algo que
evidentemente debería trascender el límite de su propia subjetividad. Él tenía una mirada colectiva, una mirada social, una mirada humanista, ¿no? Para él, el ser humano era el eje de todos sus trabajos, de toda su búsqueda, pero el ser humano integrado, el ser humano... Él decía el ser humano como parte del universo. Exactamente. No como muchos hombres se experimentan separados del resto, ¿no? Como que lo ve como una ilusión óptica, sino tomar conciencia que somos parte del universo. Exactamente. Esa conciencia social, esa capacidad de pensarse en clave colectiva, en clave de nosotros. Entender justamente que la búsqueda más allá de la propia subjetividad debe tender a atender y entender lo que le pasa al otro, ¿no? El poder establecer relaciones de alteridad que involucren siempre al otro, como solemos decir, Susana, porque somos el otro nos constituye y somos todos elementos constitutivos de un contexto social que nos define como seres humanos. Esa sería, en ciertos aspectos, la concepción de ser humano de Einstein, ¿no? Un ser humano dependiente de los otros, pero sanamente dependiente, ¿verdad? Un mundo en el que cada uno puede aportar lo mejor de sí en aras de la construcción de mejores posibilidades de crecimiento. Un ser humano que crece, un ser humano que evoluciona. Para Einstein, la educación era una pieza axial, fundamental para generar cambios. La evolución misma de la humanidad, entendía Einstein, y creo que todos somos contextos en cuanto a ello, la educación es la gran piedra filosofal capaz de transmutar odio, violencia en sana convivencia. Y ya ahora, más adelante, de repente, hablaremos acerca de por qué la guerra, ¿no? Esa maravillosa pieza que compone las obras completas de Freud, donde ambos establecen un maravilloso diálogo epistolar, tratando de desentrañar justamente el porqué de esa tendencia, esa voracidad expansionista, esa voracidad de poder del ser humano avasallando los demás. De repente, más adelante, Sí, cuando él le pregunta a Freud por qué doctor, por qué profesor, por qué la guerra, ¿no? Bueno, él tenía mucha correspondencia con Bertrand Russell, con Thomas Mann, con Albert Schweitzer, ¿no? Pero además hay un concepto, digamos, que él lo llevó a la práctica, que es la compasión, ¿no? Es decir, él siempre estaba apoyado en momentos de sufrimiento a mucha gente, ¿no? Un ejemplo fue con la reina de Bélgica, ¿no? Con Elizabeth de Baviera, que murió su esposo practicando montañismo y se quedó muy devastada. Y él le escribió y le dio ánimo y fortaleza. Pero era una actitud de siempre. Por eso me pareció interesante, con tus conocimientos de psicología y de filosofía y de historia, ¿no? El concepto ese de compasión que él tenía. Exactamente. La compasión no desde la perspectiva de la pena, de la lástima, uy, me compadezco, me genera compasión, no. La compasión en su étimo, la palabra en sí, es padecer con compasión, padecer al lado de alguien, no conmiserándose, sino brindándole sostén, ¿no? Un poco ese holding, ¿no? Emocional necesario como para que la persona afronte, sobrelleve ese momento, como en el caso de la anécdota que vos contás, ¿no? Creo que ahí se instala justamente esa mirada axiológica, pero más que nada deontológica en cuanto al deber ser frente al otro, ¿no? O sea, el atender, entender, comprender al otro. Y más allá de las discrepancias, más allá de la disimilitud de criterios que podamos establecer con alguien, bueno, en cierta manera poder acompañar, caminar juntos con los demás
y aprender, ¿no? Él siempre decía que desde las diferencias solemos aprender muchísimo y que justamente las discrepancias o mismo las acervas críticas o los enconados enfrentamientos que el establishment científico tuvo para con él, eso también le sirvió como acicate para poder seguir avanzando. Y creo que ahí encontramos, Susana, no sé a vos qué te parece, una gran similitud con Freud en ese sentido, ¿no? Freud fue resistido, Freud fue sumamente hostigado por el establishment científico de su época, porque obviamente cuando Freud irrumpió con toda su concepción del inconsciente, ¿no? Cuando el inconsciente freudiano fue presentado en sociedad, bueno, empezaron los que decían que él tomaba las ideas de Bergson, que tomaba de Pierre Janet, que tomaba de aquí o de allá, de Nietzsche, de Schopenhauer, y Freud demostró justamente cuanto más acérrimos eran los embates contra él, él sacó más fuerzas y resilientemente mostró y demostró justamente la eficacia de su método. Lo mismo con Einstein. Einstein no le fue sencillo. Fíjate que él, a los 26 años, en 1905, cuando propone la teoría especial de la relatividad, él era un simple empleado público en la oficina de patentes de Zúrich, ¿no? Él era egresado del Politécnico Federal de Zúrich, había hecho sus estudios, pero estaba todo el día trabajando en temas administrativos, un burócrata, ¿no? Sin embargo, él no encontraba de repente mucha cercanía con otros porque sus ideas eran realmente revolucionarias para el quehacer físico de la época. Por lo tanto, en silencio, mientras pasaba expedientes, él iba pensando y así en 1905 crea la teoría especial de la relatividad. 10 años después, desarrolla la teoría general de la relatividad. Pero concomitantemente, más allá de sus espectaculares aportes en el plano de la termodinámica, más allá de sus aportes en el plano de la cosmología, creo que lo que nos aporta en el plano filosófico, en el plano, en lo que hace estrictamente al humanismo, es excepcional. Es una persona que luego de obtener el premio Nobel en 1921, ya, bueno, culminada la Primera Guerra Mundial en 1918, bueno, él se convierte en algo así como un embajador itinerante de la ciencia y de la paz, del pacifismo. Él se convierte prontamente en un viajero, recorre el mundo, va por todos los continentes llevando ese mensaje, como decíamos al principio, en clave coloquial, desde una actitud sumamente altruista, ¿no? Con la grandeza de los que realmente saben, ¿verdad? Sí, yo pensaba que él siempre tuvo, y lo dice aparte, la capacidad de plantearse interrogantes. Vos venís diciendo el asombrarnos. Y hoy en día, cuesta que la gente te diga me asombré, me sorprendí, ¿no? Es decir, yo el otro día decía, cuando pasamos lo de FES, que fue sorpresivo, porque veías una puerta y no sabía qué había detrás, y te encontramos con algo que no esperaba. Y él siempre, digamos, es como que insiste en que el ser humano se tiene que sorprender, que tiene que conocer. Él era un observador muy astuto y muy, digamos, muy agudo de la realidad. Sí, totalmente. Para Einstein, justamente, transitar por una vida predecible era algo anodino como estéril, ¿verdad? Él decía que aquella persona que cada día no puede asombrarse con algo, aquella persona que mira hacia el cielo y no puede
fascinarse, maravillarse con la magnificencia que nos propone el universo, es lo más parecido a un muerto viviente, ¿no? Es alguien que hoy por hoy diríamos robotizado, alguien que evidentemente programa su vida y se ciñe a una agenda u hoja de ruta. Era un individuo que de repente salía a caminar, le gustaba pasear, le gustaba recorrer. Fíjate que estuvo en la India, estuvo toda Europa, vino a Sudamérica. Hoy por hoy es muy difícil encontrar a alguien que decida ir en clave justamente de difusión, de divulgador, recorrer el mundo desinteresadamente, porque no venía detrás de un caché, obviamente. De hecho, te digo más, cuando estuvo acá en Montevideo, no se alojó en un hotel así, de repente sí, en un principio le reservaron una pieza de hotel, todo, ¿no? Pero prefería almorzar, comer, estar, compartir en casa de familias. Estuvo, y una familia judía en especial justamente se erigió en anfitriona de Einstein, un individuo que salió a caminar por la Rambla como quien no quiere la cosa. Eran tiempos en que las celebridades, Susana, no salían con 5 guardaespaldas ni dentro de un auto blindado, sino que él iba por la calle saludando a la gente. Y cuando en el Paraninfo de la Universidad de la República, que es un edificio majestuoso, él habló, lo hizo como si estuviera hablando contigo y conmigo en el Tortoni. ¿Qué quiere decir? Estábamos ante un verdadero grande, no alguien sumamente anestesiado por las mieles de la gloria, ¿no? No, pero eso lo hace una persona sabia, humana, porque vos fíjate que nosotros tenemos muchos políticos que no nos representan y se van a los hoteles más caros que los pagamos todos y no saben hablar, ¿no? Es decir, no, él no venía por el hotel más caro, él venía a conocer, a ver. Conocer, exactamente. Él sabía muy bien lo que decía, pero aparte sabía decirlo bien. Era un comunicador aparte, ¿no? Y fíjate que cuando realizaba sus viajes, él trataba de consustanciarse primero con aquellos aspectos idiosincrásicos, con aquellas circunstancias que iba a enfrentar para poder ser más directo, para poder ser más franco a la hora de mostrarse y no incurrir en errores, porque hay temas, qué sé yo, en culturas orientales, hay ciertos protocolos que si se rompen pueden llegar a distorsionar un poco el clima, y él trataba siempre, un poco fiel a aquella frase axiomática del judaísmo, donde fueres haz lo que vivieres, ¿no? Y ese es otro tema también, ¿no? Él no era religioso, él era un judío militante por la causa de su pueblo, y cuando decíamos que defendía a ultranza el derecho inalienable de cada pueblo a su autodeterminación, bueno, su sentimiento de pertenencia hacia el judaísmo, su lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación, lo convirtieron en una figura más que representativa del pueblo judío durante toda la primera mitad del siglo XX. Al punto de que, bueno, es conjuntamente con Freud, uno de los cofundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, universidad que ahora en el 2025 cumple 100 años. Y ellos colaboraron, no solo económicamente, sino también generando ciertas campañas de apoyo. Sin embargo, hay un punto en que toma cierta distancia de Freud, ¿no? En cuanto al judaísmo. Ambos un sentimiento súper acendrado de pertenencia al pueblo judío. Pero ambos, se trataba de dos personas no creyentes. No creyentes. Pero partían del entendido de que el judaísmo trascendía su expresión religiosa. Más allá de la religión, existe el judaísmo como ese corpus, como esa forma de situarse en el mundo. No como una cosmovisión en sí,
sino como un cúmulo de sentimientos que hacen a la pertenencia a ese pueblo más allá de la perspectiva religiosa. Einstein, cuando allá por fines de la década del 20 se producen muchos enfrentamientos en lo que era la Palestina del mandato británico, bueno, el Keren Kayemet, el Keren Ayesot, que eran fondos de existencia de los judíos que estaban instalados en esa tierra, lo convocaron a Einstein para, bueno, para conseguir fondos a lo largo del mundo, para poder apoyar a los colonos y a aquellas personas que trataban de, bueno, volver a armar ese hogar nacional judío en la tierra ancestral. Sin embargo, cuando a Freud en 1930 se le propone eso, él dice que prefiere mantener distancia y no ser la cara visible de ninguna campaña, porque él está en contra de todos los enfrentamientos. Y mirá qué interesante lo que decía Freud. Él entendía que ninguna piedra del muro de Herodes, ¿no? Él se refiere al muro occidental, el muro de los lamentos, ninguna piedra era más importante que una gota de sangre derramada en circunstancias de guerra, ¿verdad? Por lo tanto, él se mantuvo distante, lo que no implicó que Freud no sufriera, y vaya si sufriera su condición de judío por todos los hechos que alguna vez ya hemos relatado, ¿verdad? Pero, los hermanos, bueno, la persecución. Las cuatro hermanas de Freud que perecieron en los campos de exterminio nazi. Pero bueno, Einstein, de hecho hay otra anécdota interesante. Vos sabés que en 1928, la Fundación Nobel, y esa es como una piedrita en el zapato que tenemos los psicoanalistas un poquito con respecto a Einstein, ¿no? La Fundación Nobel lo consulta a Einstein, acerca de la posibilidad de candidatear a Freud al premio Nobel. A lo que Einstein, un poco desde quizás lo políticamente correcto, dice de que él alega no tener suficiente conocimiento acerca de lo que son los procesos rectores de la vida anímica como para poder establecer si lo que propone Freud era algo que evidentemente tiene visos de cientificidad o es un aporte a la ciencia, a la medicina, etcétera, etcétera. Eso quedó ahí como una piedrita en el zapato que uno tiene, ¿no? Pero... ¿no? Sí, hoy en día cualquiera forma un comité, un jurado, ¿no? Sin ningún tipo de conocimiento. Claro, bueno, a ver, más políticamente, digamos, ¿no? Susana, pero bueno. Le han dado el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan y no se lo dieron a Borges. Por lo tanto, yo creo que hoy por hoy, tanto Borges como Freud pertenecen a ese club de los no Nobel que a su vez se deben sentir más galardonados justamente por no haberlo recibido que por haberlo recibido. En ese sentido. Pero bueno, es una anécdota que bien vale la pena recordar. Pero bueno, el nazismo, ¿no? Es otro de los grandes temas. En 1933, el 30 de enero, asciende al poder Adolf Hitler, ¿no? El Partido Nacional Socialista, con todo lo que ello implicó. Pero previamente se estaba generando en Europa una suerte como de caldo de cultivo, donde sin duda los judíos estaban un poco en el foco. Y bueno, el exacerbado reverdecimiento de consignas nacionalsocialistas, totalitarias, generó gran preocupación en lo que era la vieja Liga de las Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, y eso significó que, bueno, que lo convocaran a Einstein, del área de cultura de la Liga de las Naciones, para que convocara alguna personalidad, alguna egregia personalidad, para poder un poco desmalezar esos terrenos que nos conducen a la comprensión del porqué de las guerras. Y bueno, el mismo Einstein, que en su momento se mantuvo distante frente a lo que eran las competencias de Freud con respecto a la vida anímica, bueno,
dijo que reconocía que la persona más indicada para consultar era nada más y nada menos que el doctor Sigmund Freud. Es así que establecen en junio del 32, unos meses antes de que, bueno, de que Einstein tuviera que abandonar Alemania, establecen un maravilloso diálogo epistolar sobre el cual vos y yo hemos conversado muchísimas veces y que recomiendo a los oyentes, a los televidentes, que recorran ese texto porque es realmente... Bueno, sobre ese texto yo hice también un artículo en uno de los libros que hicimos con Hilda, pero que es interesante para que la gente vea cómo dos grandes eran dos personas que dialogaban y que se observaban y aprendían una de otra. Que no había un respeto por el otro de cada uno, ¿no? Sí, sí, había un gran respeto y convergieron en un concepto que me parece que es importantísimo. Primero, esa irrefrenable condición del hombre, eso es tan inmanente al ser, que es la voracidad de sometimiento del otro, el avasallamiento del otro, ¿no? Y en otro sentido, la relevancia que cobra para sofrenar esa condición del hombre, la importancia de la educación. Pero no solo la educación en términos de acopio de conocimiento, muchas veces irrelevante, sino el conocimiento más allá de lo estrictamente intelectual, el conocer al otro. Hoy por hoy podríamos hablar de educación emocional, ¿verdad? Poder justamente ejercitar y ejercer la empatía, el poder ponernos en los zapatos del otro, el poder entender el sufrimiento del otro, y creo que eso haría, sin lugar a dudas, mirá que utópico lo que planteo, haría que por ahí la humanidad se apiadara de sí misma y entendiera que el verdadero camino para la evolución no es el sojuzgamiento, sino la comprensión del otro, ¿no? Y bueno, eso... Y además, tanto Freud como él, ¿no? Freud dice, esto lo hacemos todos juntos, ¿no? No hay otra forma. Por eso Einstein también hablaba que el hombre es un ser solitario y a la vez social. Entonces todo el tema de las guerras, ¿no? ¿A qué conducen? Freud le explica a él por qué la violencia, la agresión forma parte del hombre. Pero el tema es cuando justamente no se tiene en cuenta todas las consecuencias y los efectos que lo estamos viviendo, ¿no? Permanentemente. Sin lugar a dudas, no medir consecuencias. Y bueno, Freud se había ocupado mucho de esos temas, acordate, en psicología de las masas, en el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura fundamentalmente, ¿no? Y él justamente propone una mirada más antropológica, más hasta sociológica. Creo que se trata de los textos más de trasfondo más filosófico y antropológico, ¿no? Si bien Freud siempre tuvo una mirada desde lo social, contrariamente a lo que algunos piensan, siempre reparó en lo social y en lo antropológico. Bueno, pero ahí como que Freud intensifica esa mirada sobre una realidad realmente acuciante, ¿no? Y bueno, en 1932, fines de 1932, con su segunda esposa decide emigrar a los Estados Unidos, a Princeton, en New Jersey. Y bueno, ahí desarrolla una profusa actividad, escribe un montón de libros y bueno, se adentra mucho en todo lo que tiene que ver con los descubrimientos que tendrían que ver más adelante con toda la temática nuclear, ¿no? Todo lo relativo a la capacidad, a esa capacidad tan deleteria que a la cual el hombre habría de acceder a través de las bombas atómicas. Y bueno, muchos de sus estudios apuntaban a eso, pero nunca con el fin que se dispuso para esos conocimientos, por supuesto, ¿no? De hecho, era algo que le dolía en el alma a Einstein, ya hacia el final de su vida, el que sus descubrimientos, que no tenían como finalidad incentivar la violencia, hayan sido utilizados, lamentablemente, tristemente, con esos fines tan espurios, ¿no?
Esa es una de las grandes penas de Einstein. Pero bueno, 1933 fue un año también bisagra, porque es el momento no solo que asciende Hitler al poder, sino que son expulsados un montón de, bueno, psicoanalistas, biólogos, filósofos, literatos, y bueno, y no nos olvidemos de un hecho que obviamente le dolió muchísimo a Einstein y también a Freud. Fueron coprotagonistas indirectamente de, digamos, de lo que fue la quema de libros de la ópera de Berlín en 1933, el 10 de mayo del 33, en que ellos a la distancia observaban cómo sus obras, las obras también de Thomas Mann, de Marx, y de otras, de Rilke, de otras tantas figuras del pensamiento, el arte y la cultura, eran lanzadas a las llamas, remedando viejas prácticas inquisitoriales, ¿no? Tratando de exorcizar ese saber de lo que ellos entendían influencia negativa para el ario pueblo alemán. Bueno, esos disparates que constituyeron en sí la premisa del nacionalsocialismo. Ellos, tanto Freud desde Viena como Einstein desde los Estados Unidos, observaban eso con una gran pena, porque entendían que era algo tan triste que una nación otrora tan asociada a las expresiones más elevadas del pensamiento, del arte y la cultura, se vea degradada de tal manera que, bueno, que tanto saber, tanto conocimiento fuera arrojado a las llamas, ¿no? Es algo terrible, pero bueno, fue la realidad que le tocó vivir al mundo, ¿no? Sí, incluso él dice que el bienestar de la humanidad no se incrementó con el desarrollo tecnológico, ¿no? Especialmente, dice él, si se considera la guerra y el hambre, ¿no? O sea, como que no es solamente que, si bien mejora con toda la parte científica, pero también complejiza. Entonces, ¿cómo es importante lo que venimos hablando, ¿no? Lo humano, los aspectos humanísticos, educativos y sociales, ¿no? Fundamentalmente, si no hay una base axiológica, o sea, si no hay valores que sostienen a la ciencia, estamos en peligro, ¿no? Y por eso, bueno, la instrumentalización del saber científico que se produjo desde la irrupción del positivismo en la segunda mitad del siglo XIX en adelante, fue utilizado con fines, bueno, nobles, pero también fue instrumentalizado ¿para qué? Para poder generar máquinas de matar y para poder generar hasta una sistematización de la muerte, como ocurrió en la Shoah, en el Holocausto, ¿verdad? Y en otros genocidios, por supuesto, también, desde aquel tiempo hasta ahora. Y por lo tanto, bueno, es como decía Einstein, Susana, la ciencia sin religión está renga, pero la religión sin ciencia está ciega. Yo creo que tanto, digamos, la ciencia como la espiritualidad, como esa concepción humanista de la vida, son el anverso y el reverso de la buena moneda de la convivencia, ¿no? O sea, para poder avanzar y evolucionar, para poder entender realmente que este viaje a través del tiempo, para que sea más disfrutable, y digo específicamente este viaje a través del tiempo porque el tiempo no pasa, y nos lo demostró Einstein, nosotros pasamos a través del tiempo, para que nuestro pasaje a través del tiempo sea más disfrutable. O como dijera aquel viejo tango, por 4 días locos que vamos a vivir, si valdrá la pena establecer, como decíamos hace un rato, saludables relaciones de alteridad, pensar un poquito más en el otro, en ese otro que también puedo ser yo y que de hecho me constituye. Sí. ¿Cuál sería, Jorge, digamos, el mensaje que vos podrías dar? Porque
creo que mucha gente no conoce estos aspectos de Einstein. Mucha gente habla de él como el inventor de la teoría de la relatividad, y creo que además de eso, que es un aporte importante, me parece toda esta parte humanística y filosófica, digamos, el sustento de la filosofía de él, lo ayudó también a seguir trabajando en la ciencia, ¿no? No lo que nosotros a veces la gente considera al científico encerrado, ¿no? Él justamente observaba la realidad, vivía, discutía, participaba, acompañaba, ¿no? O sea, muy distinto. Sí, sí, qué interesante lo que decís. Yo creo que justamente su filosofía era detenerse, como señalábamos anteriormente, bueno, en la capacidad del hombre de recrearse, de rediseñar su propio periplo vital, ¿no? Esa capacidad de tratar de hallar, como dijera Borges, en la búsqueda, la razón de ser de la existencia, ¿no? La razón de ser del ser humano, el sentido de la existencia del ser humano. Una persona muy afín a la búsqueda y aparte sabedor de sus propias limitaciones, porque a veces nosotros pensamos, bueno, Einstein tenía una inteligencia cósmica, era inconmensurable, era infinito su conocimiento. No, él entendía que, como dice el viejo refrán, zapatero a tus zapatos también. Cuando en noviembre de 1952 muere el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, David Ben Gurion, por entonces primer ministro, bueno, piensa, ¿quién mejor que tener al genio del siglo como presidente? Y obviamente se sintió sumamente honrado Einstein con el pedido, ¿no? Con la propuesta de Ben Gurion. Pero él dijo que era algo tan importante, tan relevante para el pueblo judío y para él como parte de ese pueblo, ese cargo, que él entendía que no por su mera condición de físico exitoso o de intelectual reconocido, eso bastaba. Tenía que conferírsele ese honor a una persona que pudiera asumir esa investidura y bueno, y desarrollar la tarea con la eficiencia y la eficacia que amerita. Y eso habla de la grandeza, ¿no? Hoy por hoy, en que cualquiera se mete a hacer cualquier cosa, en que no tenemos un ministro de esto y metemos al otro que fue ministro de la otra cosa, y como es un tema político, y esas cosas no andaban con Einstein. Yo creo que él se llevaría un poco a las patadas con lo que está pasando a nivel del ajedrez geopolítico, ¿no? Él no entendería, y tampoco entendería demasiado lo que pasa con las instituciones rectoras de un supuesto orden mundial, ¿no? Donde por un lado se proponen campañas educativas y por otro lado se hace la vista gorda frente al hambre, frente a la pobreza extrema, a la enfermedad y la inequidad social, ¿no? Yo creo que en ese sentido él estaría muy enojado, Susana. Justamente en este momento, por lo menos en nuestro país y en otros también, se pone a gente que son compañeros del partido, no si sabe o no. A ver, muchas veces me dicen, Susana, vos en el programa invitás a gente de distintas instituciones, de distintos lugares. A ver, tiene que ser algo con un sentido antropológico y yo sigo aprendiendo de todos. Es un intercambio, es un diálogo. Yo hay cosas que no puedo hacer, pero ¿qué pasa? Cualquiera es diputado, cualquiera es presidente, cuando la mayoría no tiene un mínimo de información. Entonces, de repente tenemos un ministro de Economía que no es economista, pero además tampoco saben trabajar en equipo, porque vos podés no saber, pero armar un equipo interdisciplinario. Fíjate que él contesta, yo para eso no estoy. O sea, no basta con que yo sea un científico prestigioso, porque en otro no lo sé. Y acá cualquiera, con tal de ganar dinero
o robar, digamos, o enriquecerse, no tiene en cuenta lo que implica el trabajo. Que Totalmente. nosotros tenemos nuestro trabajo, o sea, hay pacientes que no podemos atender. Hay que reconocer Si las uno es propias ético, limitaciones. exactamente. Hay que reconocer las propias limitaciones. Ahora, en el ámbito político, en el plano académico, ¿cuánta hipertrofia del yo hay? ¿Cuánto narcisismo hay en la vuelta, verdad, Susana? De no querer reconocer los límites de nuestra propia disciplina o de nuestra propia capacidad para asumir el tratamiento de tal o cual paciente. Yo te digo que a veces con pavor escucho, y sobre todo, y no gente tan joven, que a veces vos lo podés entender por la experiencia, en alguna reunión académica, acá en algún ámbito, donde cosa que te dedicas, bueno, yo atiendo niños, adolescentes, adultos y tercera edad. Lo único que les falta es tener una veterinaria también y atender un consultorio etológico también. Entonces yo digo, Dios mío, ¿no? Y lo peor que eso también pasa a ciertos niveles donde por ahí las urgencias económicas hacen que cualquiera haga cualquier cosa. Y creo que ahí Yo te está diría también. yo te diría que no solo la urgencia económica, sino las ansias de poder. De Totalmente. sentirse que justamente es lo que Einstein dice, somos parte del universo. A ver, vos dijiste, el tiempo nos atraviesa. Entonces, eso justamente está mostrando salir del eje, ¿no? O sea, que es tener en cuenta a todos. Hago un segundito que anticipo el próximo programa porque se nos fue el horario y te dejo el cierre con lo que vos quieras. ¿Cómo no, En el Susana? próximo programa, bueno, va a estar un colega, amigo también, que es el doctor Abel Feinstein, que va a hablar de prejuicio, discriminación y racismo, un poco con todo lo que se está abriendo también, un poco FEPAL, que también era, como vos dijiste, costaba mucho en IPA abrirse a otras costumbres, a otros psicoanalistas que no fueran solo blancos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, un poco cómo incluye estos conceptos humanistas para poder nosotros también trabajar mejor y también que se incluya en la formación de los analistas. Así que el próximo jueves va a estar el doctor Feinstein con prejuicio, discriminación y racismo. Gracias, Jorge. Te dejo el programa con tus palabras que siempre son para pensar y aprender. Bueno, Ana, realmente en primer lugar agradezco una vez más la invitación. Y vos sabés muy bien que esto no es protocolo. En ese sentido creo que estamos de acuerdo vos y yo con Einstein que esto no pasa por un tema protocolar, sino porque lo decimos y lo hacemos con el corazón. Para mí es muy importante la tarea divulgativa. Para mí es muy importante poder en distintos ámbitos, en distintos foros, elevar a la consideración de todos, en clave coloquial también, por supuesto, estos temas que hacen a nuestra existencia, que también dan razón de ser a nuestra existencia, ¿no? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con la ecología? ¿Qué pasa con lo poco que cuidamos en estos momentos a ese hábitat que tenemos, que es la Tierra, ¿no? Ese único lugar que es la Tierra, ¿no? Y a veces, como alguna vez, bueno, preocupamos un poco más, que no solo el planeta vamos a dejar a nuestros hijos, vamos a dejar el planeta, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver con la transmisión de elementos que hacen justamente a una mirada estrictamente humanista de la realidad, de la vida. Cada uno obviamente habrá de percibir la realidad a través de los modelos que va construyendo a través de su vida. Pero hay algo en lo que debemos confluir todos más allá de las diferencias, en la construcción como propósito común de una mayor convivencia, de apartarnos definitivamente de las guerras, de que no se produzcan permanentemente escaramuzas o conflagraciones fratricidas que realmente lo que hacen es retroceder los tiempos de la evolución del ser humano. Y por último,
recuerdo algo que decía Einstein: no sé con qué armas se desarrollará la Tercera Guerra Mundial, pero sí estoy seguro que la cuarta será con palos y piedras. Así que bueno, esperemos no llegar a ese punto. Un gusto como siempre, Susana. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta el próximo encuentro. Bueno, un saludo también para la producción, para Adrián y para todo el equipo de La Propuesta también. Bueno, gracias. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.